Vamos a leer Mateo 8, del versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí que vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero ser limpio. Y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no le digas a nadie, sino que ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de a ellos. Gracias, Padre, por tu palabra, por esta palabra, Señor, que es lámpara, que es lumbrera a nuestro caminar, que es como toda espada cortante de dos filos que penetra, Señor, el espíritu, el alma, las coyunturas, los huesos, los tuétanos, Señor, y discierne los pensamientos del hombre. Señor, gracias por esta palabra, Señor, que es como la miel que destila del panal, es agradable, es deleitosa, Señor. Gracias por tu palabra. Enséñanos a amar tu palabra, Señor, más que todas las cosas. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, han pasado ya algunos abriles sobre mi cabeza, pero muchos decimos a veces: ¿cómo cambian los tiempos? Pero los tiempos no cambian. El sol vuelve a salir de donde salió y se pone donde se pone, y la tierra sigue girando sobre su eje, porque hay un Dios todopoderoso. Amén. Entonces el tiempo sigue el mismo. El tiempo es el mismo desde que Dios puso a girar la tierra. De allí comenzó el tiempo contable, el cronos de Dios, y sigue siendo el mismo. No falta el verano, el invierno, la sementera, la cosecha, la siega, todas esas cosas, porque Dios existe. Ahora, nosotros cambiamos. Yo fui joven y fui niño. Pero ¿por qué le voy a decir esto? Porque quiero ilustrarlo con lo que le voy a predicar. Cuando yo era niño, se jugaban unos juegos que ya no se juegan hoy. Se jugaba un juego que se llama a los encantados o a las escondidas. Jugaba al trompo, a las canicas, a los 21 quemados. Y muchos están diciendo aquí: ¿y eso qué se come o qué será? No, hermanos, eran juegos sanos. Y otra cosa, el niño, el joven, jugando esos juegos, ¿sabe qué hacía? Hacía mucho ejercicio. Estaban saludables los niños. Porque no eran como ahora, están así ahí en un cuadrito así. Y le habla: mijo, las 24 horas del día están sentadotes ahí comiendo chiros y yo no sé qué cosa. Y luego a una edad temprana agarran un peso de unas 200 libras. Y hay tanta enfermedad. ¿Por qué? Porque ya nuestros jóvenes nada más están sentados, ya no piensan, ya no usan la mente. Le dices a un niño, a un joven: oye, mijo, trágame la pala, y va y le trae un desarmador. No sabe lo que es una herramienta. Le dices: chequea el aceite del carro, anda buscando el motor en las llantas. Así está nuestra juventud. Está totalmente perdida. Hay un desequilibrio. Alguien está controlando a nuestros hijos. Y nosotros estamos bien tranquilos. Hasta le compra una silla de masaje para que se relaje más ahí. Hermanos, pero cuando yo jugaba estos juegos, había un juego que se llamaba la roña. No sé si usted se acuerda de ese juego. Pero la roña consistía en que había una base. Esa base podría ser un árbol, una piedra, un poste. Y ahí, cuando alguien le decía: bueno, vamos a comenzar contigo, tú vas a ser el roñoso. Y dice: y tú vas a seguir a los demás. Una bola de muchachillos, de cipotillos, de chiquitillos, corriendo por todas partes para que no los tocara el roñoso. Y cuando el otro muchacho tocaba la base, ya sea ese poste o ese árbol, ya no le podían pegar la roña. Pero mientras lo alcanzaba y lo tocaba, le pegaba la roña.
quedaba roñoso, quedaba contaminado, quedaba inmundo. Aquí acabamos de leer una historia, amados hermanos, acerca de la lepra en la Biblia. Era como una roña, era contagiosa, era infecciosa. Todo el que tocaba a un leproso quedaba infectado de la lepra. Ahora, la lepra, amados hermanos, en la Biblia es una enfermedad bacteriana crónica de la piel, de los nervios, de las manos, de los pies y a veces del revestimiento de la nariz, por también afectaba otros sitios del cuerpo como la mucosa, los ojos, los huesos y otras partes del cuerpo. Se extendía por todo el cuerpo. Se sabe que afecta a la humanidad desde hace más de 4,000 años. Es una enfermedad viejísima, conocida también como la enfermedad de Hansen, provocada por una bacteria que se llama, no sé qué será eso, Bacillus Mycobacterianum leprae. Entonces, en la Edad Media, amados hermanos, los judíos asociaban cualquier enfermedad con el pecado, por un castigo divino. Al siervo Job, sus amigos, cuando Dios le mandó a Satanás que tocara, le decían sus amigos: hey Job, algún pecado has de tener, confiésate. Entonces, la gente de aquel entonces asociaba las enfermedades con el pecado. Y déjeme decirle una cosa, yo creo que hay algo de cierto ahí. Ahora, según la mitología se producía en la Biblia, la lepra que habla la Biblia, se dice que según los científicos no tenía nada que ver con la enfermedad de Hansen, con la lepra que había. Pero la lepra de la que habla la Biblia dice que aparecían manchas blancas en la piel y empezaban a hacerse ronchas y se iba llenando toda la persona de lepra, de roña. Era algo horrible. Pero también en la Biblia encontramos algo que me llama la atención. Y según la historia, la mitología, en la Biblia, como decían los judíos, la asociaban con el pecado. Entonces, en la Biblia está una historia en el libro de Números. Es una historia que usted conoce, donde Números 12:10, donde Miriam o María, la hermana de Moisés, por criticar a su hermano, Dios le mandó una lepra y tuvo que pedirle perdón a su hermano, arrepentirse, y Dios la sanó. Entonces, ellos le llamaban a esa lepra la lengua mala. ¿Por qué? Porque cuando una persona hablaba mal de otra, decían ellos, le venía la lepra. Ahora imagínense que en estos tiempos hubiera esa cosa, que todas las personas que hablan mal de su prójimo, mal de su hermano, les llegara esa cosa. Todos estaríamos leprosos. Ahora, en el mundo antiguo la lepra era la más terrible de todas las enfermedades. En el Nuevo Testamento no había enfermedad que se considera con más terror, con más lástima que la lepra. Ninguna enfermedad reducía a un ser humano a un estado tan repugnante como la lepra. Cuando Jesús llamó a sus 12, les mandó sanar a los enfermos y limpiar leprosos. Ahí lo vemos en Mateo 18:8. La suerte de un leproso era realmente terrible. Había 3 clases de lepra en el mundo antiguo. Estaba la lepra tuberculoide. Esta lepra empezaba por un letargo inexplicable, dolores en las articulaciones. Más tarde aparecen en el cuerpo, especialmente sobre la espalda, granos de una forma, de un color rosado. Después se hacían como marrones. Se iban creciendo, se iban hinchando, sangraba el paciente. Estos granos expulsaban una pus repugnante, de tal manera que el aspecto de aquella persona iba cambiando, el aspecto humano, hasta hacerlo ver como un animal, como un monstruo.
Nadie podría acercarse a un leproso. Los nódulos se iban haciendo cada vez más grandes, se ulceraban, se hinchaban y se hacían repugnantes. Los párpados se les caían a las personas, la vista se les quedaba viendo fijamente. La garganta, las cuerdas vocales se les ulceraban y cuando respiraban emitían un sonido, un silbante, algo horrible, algo terrible. Las manos y los pies siempre se les ulceraba. Poco a poco el paciente se convertía en una masa de crecimiento ulceroso. El proceso normal de esta lepra llegaba a más o menos alrededor de 9 años y acababa en la pérdida de la razón, el desequilibrio de la persona, y convertía a un ser humano repulsivo para sí mismo y para la sociedad. Estaba la otra lepra, la anestésica. Eran las mismas etapas iniciales que la lepra tuberculoide, pero también afectaba la pérdida de la sensibilidad de ciertas partes del cuerpo. Afectaba los troncos nerviosos, los músculos se descomponían, los tendones se contraían hasta hacer que las manos parecieran como garras de animales. Según la ulceración, seguía la ulceración de las manos, de los pies, hasta llegar a perder un dedo o los dedos de las manos y de los pies, y por último perder toda la mano, todo el pie. Era una muerte progresiva, era una muerte lenta, era una muerte horrible, era una enfermedad vergonzosa en un paciente con lepra. Esta enfermedad de la lepra duraba entre 20 y 30 años. Imagínense. Es una cosa terrible en la que la persona va muriendo poco a poco y lentamente. Ahora, la tercera clase de lepra era una mezcla de la lepra anestésica y la lepra de la tuberculoide. Ahora, no hay duda que en los tiempos de Jesucristo había muchos leprosos. Y muchos de ellos fueron sanados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. La condición del leproso era terrible, pero había algo más todavía que la hacía peor. Josefo, un historiador judío, dice que inmediatamente cuando se diagnosticaba la lepra sobre una persona, esta persona se consideraba como muerta, cadáver. Se desterraba al leproso de sus seres queridos, de la sociedad, absolutamente y totalmente. Estas personas llegarían a ser impuras, estaban impuros, tenían que llevar el pelo todo desembarañado, todo descompuesto, tenían que llevar máscara y gritando por todas partes donde ellos iban pasando, impuro, impuro, para que la gente se apartara de ellos. Cosa terrible. En la Edad Media, si una persona contraía la lepra, el sacerdote se ponía inmediatamente las vestiduras de sacerdote, agarraba un crucifijo, llevaba a la persona a la iglesia y ahí mismo le ofrecía el servicio fúnebre. Realmente el leproso estaba muerto en vida. No tenía remedio, no tenía cura. En Palestina, en los tiempos de Jesús, el leproso se le impedía, amados hermanos, entrar a las sinagogas, a las iglesias, al templo. Había una habitación de 3 metros por 2, donde ahí se ponían los leprosos para escuchar la palabra, para estudiar la palabra de Dios, que se llamaba el Mejitzá. La ley enumeraba más o menos como 61 contactos de infección que podía contaminar la lepra a otras personas. Solamente el contacto con un cadáver era más infeccioso que la lepra. Con que un leproso metiera la cabeza en una casa, esa casa quedaría inmunda desde los pisos hasta las vigas. Hasta en un espacio abierto era ilegal saludar a un leproso. Aleluya. No se podía acercar la persona sana o el leproso a una persona sana más de 4 codos, más o menos una distancia de 2 metros.
Y si el viento soplaba en dirección del leproso hacia la persona sana, el leproso tenía que mantenerse de más o menos unos 100 codos, unos 50 metros de distancia. Se dice que un rabino, un judío ortodoxo, no se atrevería a comer un huevo donde un leproso donde se compraba ese huevo en la calle, donde un leproso había pasado. Otros judíos hacían alarde de apedrearlos, de alejarlos, y hacían cualquier cosa por ponerlos alejados de ellos. Imagínense la condición de esa persona, de ese leproso. Increíble. No ha habido ninguna otra enfermedad que separara tanto al leproso de sus seres queridos, de la sociedad. Pero déjeme le digo una cosa. Fue un hombre así al que Jesús extendió la mano y lo sanó. Lo intocable para los seres humanos, lo inmundo, lo sucio para Jesucristo, no hay problema. Aleluya. Aquí vemos el amor de Jesucristo. El amor en acción. Es ese amor que es sufrido. Es ese amor que es benigno. Es ese amor que no tiene envidia. Es ese amor que no es fantasioso. Es ese amor que no busca nada indebido. Es ese amor que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda ganancias para sí. Es ese amor que no se goza de las injusticias, mas se goza de la verdad. Es ese amor que todo lo sufre, que todo lo puede, que todo lo cree, que todo lo espera y que todo lo soporta. Es el amor de nuestro Señor Jesucristo para con todos nosotros. De alguna manera que estamos infectados con la lepra, con la enfermedad de pecado, para Jesús no hay enfermedad incurable. Aleluya. Aquí vemos a Jesús tocando lo que era intocable para los hombres, para las personas. El leproso estaba desterrado de la sociedad, de sus seres queridos, por más de 30 años. No podía él abrazar a sus hijos, besar a sus hijos, abrazar a su esposa, visitar a sus familiares. Quedaba totalmente desterrado y tenía que vivir solo afuera de la ciudad. Esas ciudades antes eran amullaradas, valladas, y no podía entrar, no se le permitía la entrada, ni a ver a sus hijos, ni a su esposa. Imagínense. Por 9, 20 o 30 años, si es que llegaba la cura o quedaba sano. Pero aquí vemos a Jesús extender su mano y tocar a una persona y sanarlo. Y Jesús extendió su brazo y le tocó. Quiero ser salvo. Aleluya. Sé limpio. En esta historia podemos ver dos cosas, amados hermanos. La aproximación del leproso y la respuesta de Jesús. La aproximación del leproso, había tres elementos muy importantes. Primero, la confianza que tuvo este hombre. La confianza que tuvo este leproso, este inmundo. No tenía ninguna duda de que si Jesús quería sanarlo, quería limpiarlo, Él lo limpiaría. Cuando tú te acercas a Cristo, tienes que acercarte sin dudas. Tienes que venir a Él con una confianza inquebrantable de que Cristo puede hacer lo que nadie puede hacer por ti. Aleluya. Ningún leproso habría acercado jamás a un escriba, a un rabino ortodoxo. Sabía muy bien que lo alejaría a pedradas. O haría cualquier cosa por mantenerlo alejado a cierta distancia. Pero este leproso tenía una perfecta confianza en la disposición de Jesús a recibir a una persona que todos habían despreciado, que todos habían rechazado. Nadie, amados hermanos, tiene que sentirse demasiado inmundo para venir a Jesucristo. Cristo nos ama. Tenía una confianza absoluta ese hombre en el poder de Jesús. La lepra era la única enfermedad por la que no había un remedio, no había un antídoto, un medicamento. Pero este hombre estaba seguro, amados hermanos, que Jesús podía hacer lo que nadie podía hacer por él. Nadie tiene por qué sentirse incurable
de su cuerpo físico o incurable de su alma sucia mientras exista Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Se dice que un grupo de turistas recorría las regiones montañosas de Escocia. Y ellos quisieron llevarse un recuerdo. Y había un risco, un voladero inaccesible. Entonces ellos miraron un nido de águila con unos huevos ahí y dijeron, queremos esos huevos y llevárnoslos de recuerdo. Pero era imposible bajar, era inaccesible. Entonces dijeron, bueno, busquemos un chico, un muchacho, un niño de la región que esté livianito y bajémoslos con una soga, con una cuerda. Y buscaron un niño y lo encontraron y le dijeron, mira, te vamos a ofrecer esta cantidad de dinero, te vamos a atar a esta cuerda y nosotros vamos a sostener la cuerda. El niño los miraba y dijo, no. Subieron la cantidad de dinero y el niño les dijo, no. Le digo, ¿qué podemos hacer para convencerte, muchacho? Dijo, voy a bajar, pero con una condición. ¿Cuál es? Dice, dinos. Que sea mi padre el que sostenga la cuerda. Los extraños no confían, los hombres no confían en los extraños. Yo necesito conocer a la persona para poder confiar en ella. Ahora déjeme le digo una cosa. Es nuestro Padre Celestial que por mucho tiempo sigue sosteniendo la cuerda y no te ha dejado. No te ha dejado. Porque Él es bueno y Él es misericordioso. Él es un padre que tiene todos los cuidados con sus hijos. En Él sí podemos confiar. Dice la Biblia que no pongas tu mirada en el hombre ni en príncipes de este mundo. Pon tu mirada en Jesucristo. Hay un Padre bueno y misericordioso que nos ama, que no nos deja, que no nos abandona. Y Él no va a soltar esa cuerda porque en Él sí podemos confiar. Aleluya. Segundo lugar, dice que el leproso vino con humildad. No, este leproso no demandó como otros milagros en la Biblia, su curación, su sanidad. Simplemente dijo, si quieres, Jesús, puedes limpiarme. Era como si le dijera, yo sé, Jesús, que yo ya no existo, que estoy muerto. Todos me dan por muerto. Yo sé que todos me rechazan, Jesús, que todos me dan la espalda. No puedo ver a mis hijos, no puedo ver a mi esposa. Estoy totalmente aislado de la sociedad, de mis seres queridos. Pero yo sé, Jesús, que en tu divina condescendencia, en tu venida, en ese viaje que hiciste del cielo a la tierra, podrás aplicar tu amor, tu compasión a uno, hombre como yo, que todos rechazan, que lo dan por muerto, Jesús. Y dice que se aproximó y que Jesús lo encontró y le extendió su mano y lo tocó y lo sanó. Es ese corazón humilde, amados hermanos, que no pretende más que su necesidad, que no pretende otras cosas cuando vienes a Cristo más que tu necesidad. Siempre vas a hallar el corazón abierto de los brazos de Jesús para abrazarte, para acogerte, para decirte, mi hijo, cuánto yo te amo. Aleluya. Yo creo, amados hermanos, que una de las lecciones más difíciles en nosotros los seres humanos es la mansedumbre y la humildad. Es un don bien raro que nadie quiere. Todos queremos el don de profecía, el don de ciencia, el don de sanidad, el don de discernimiento, pero no queremos el don de humildad, de mansedumbre. Yo creo que la lección más difícil que le dio el Señor Jesucristo a sus discípulos fue esa, que no la encontramos en los colegios humanos, en las escuelas humanas. Solo se encuentra en la escuela de Jesucristo. Es muy difícil seguir las pisadas de nuestro Maestro. Jesús no les dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus seguidores: véanme a mí, el más grande de los profetas, véanme a mí, el más grande hacedor de milagros, las cosas sobrenaturales que hago, sino les dijo:
Imitarme a mí, seguidme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Nadie quiere humillarse, nadie quiere quebrantarse. Todos, en cierta manera, somos orgullosos. Y número 3, el leproso vino con reverencia. Dice esta versión que le adoraba desde el momento que se acercó a Cristo. Probablemente ese leproso nunca había tenido la oportunidad de hablarle a alguien de lo que era Jesucristo, pero él sabía cuando estaba enfrente de Cristo, sabía muy bien que Jesucristo era Dios morando en nuestras calles, morando con nosotros los seres humanos, su poder, su amor, su compasión hacia nosotros. Porque ellos tenían un dicho que solo Dios perdonaba milagros, que perdonaba los pecados, que solo Dios podía hacer milagros. Y tenía razón este leproso. Él sabía que Jesucristo era Dios, que cuando se enfrentó cara a cara con Jesucristo, estaba cara a cara con el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso, el Dios milagroso, el Dios compasivo, el Dios de amor. Estas son las 3 llaves que abren el corazón de Dios: la confianza, la humildad y la reverencia a Dios. Cuando tú vienes a un altar, a la iglesia, te acercas a Dios con estas 3 cosas: con confianza, con reverencia, con humildad, Dios no te va a rechazar. Aleluya. Dice la palabra de Dios que no tenemos un sumo sacerdote del cual pueda ya no compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. ¿Para qué? Para encontrar el socorro, para encontrar la ayuda, para encontrar el auxilio. Cristo está dispuesto a sanarte, Cristo está dispuesto a limpiarte. Y a esa aproximación llegó la reacción de Jesús. Lo primero que vimos y lo principal es la compasión de Jesucristo. Aleluya. La ley decía que Jesús debía evitar el contacto con este hombre, que si lo tocaba corría un riesgo de contaminación. Pero Jesús hizo todo lo contrario. Extendió su mano, su brazo y le tocó y le dijo: sé limpio, hijo, sé limpio. Jesús quiere limpiar tu vida. Jesús quiere perdonar tus pecados. Dice la Biblia que el que no confiesa sus pecados y se aparta de ellos no alcanzará misericordia. Pero el que los confiesa y los saca a la luz encontrará misericordia. El pecado no nos deja avanzar. Para Jesús no había más que una obligación en la vida, y esa era la de ayudar. Para Jesús no había más que una ley, y esa era la ley del amor. Jesús no vino a conquistar el mundo por medio de las armas, por medio de las guerras, del poder político, militar. Jesús vino a conquistar el mundo por el amor, por la compasión, por la misericordia, por su gracia. La obligación del amor estaba por encima de todas las reglas, leyes, reglamentos, y hacía desafiar todo riesgo físico. Para un buen médico, una enfermedad repugnante nunca es desagradable. A Jesucristo lo criticaron y le dijeron: ¿por qué come con pecadores, con publicanos y con rameras vuestro maestro? Y Jesús, sabiendo el corazón que había en ellos, les dice: los médicos, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. Yo no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. La persona que se cree justa, que se cree que es buena, que se cree que ni Dios puede hacer nada por ella. Tienes que venir con un corazón quebrantado, con un corazón humilde delante de Dios, para que Dios pueda sanarte, para que Dios pueda restaurarte, para que Dios pueda perdonar tus pecados. Amados hermanos, hay una enfermedad peor que la lepra.
Hay una enfermedad peor que el SIDA, peor que el cáncer. Y esa enfermedad se llama pecado. Si usted no se ha puesto a pensar en esto, hay una enfermedad que se llama pecado, que es más contagiosa, que es más infecciosa que la lepra, que el cáncer, que el COVID o cualquier otra peste, y se llama pecado. Los efectos del pecado son terribles, más que los efectos de la lepra. El alcohol trae unos efectos y unas consecuencias terribles en un ser humano. La droga, la pornografía, son pecados que traen consecuencias, que afean el aspecto físico del ser humano. Usted mire la calle, a un alcohólico, a un drogadicto, a uno que practica pornografía, sin dientes, con la piel pegada, los huesos, todos sucios. Ese es el pecado. El pecado trae enfermedad, el pecado nos roba el gozo, el pecado nos roba la confianza, el pecado nos trae culpa, nos trae vergüenza, el pecado apaga el Espíritu Santo, el pecado trae daño físico, el pecado causa dolor en el alma, en el corazón, el pecado rompe el corazón de Dios, la comunión con Dios. El pecado abre las puertas a otros pecados. El pecado nos causa temor, nos causa miedo. Por eso cuando pecamos nos escondemos. El pecado controla tu vida, destruye tu matrimonio, destruye tu familia. El pecado es horrible y que tal vez tú no te des cuenta o no te quieras dar cuenta, pero estás a punto de que la paga del pecado cobre. Y dice que la paga del pecado, su cobro es muerte. Es muy caro, es demasiado elevado. Pero yo te tengo buenas noticias. Cristo, y solo Cristo, puede quitar y limpiarte el pecado totalmente. Y Dios te dice en esta mañana, dice: venid, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay otro antídoto para el pecado. No hay otra manera de que el pecado sea quitado del corazón del hombre. Solo el Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Porque solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo Dios perdona pecados. Solo Dios puede limpiar al hombre de su maldad, de su pecado. Aleluya. Tengo que salir, tengo que irnos, amados hermanos. Pero si tú estás aquí en esta mañana y estás en pecado, arrepientas en el nombre de Cristo Jesús. Porque vas directo a un desfiladero, a un voladero donde vas a perecer. Y no solo eso, muchas veces te llevarás a tus hijos, tu familia, tus familiares. Cristo te ama demasiado y Él no quiere perderte. Para eso dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Arrepientas en el nombre de Cristo Jesús. Ven a los pies de Cristo como este leproso, con confianza. Porque Cristo abrió la puerta, Cristo abrió el camino para los pecadores. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Satanás vino para robar, matar y destruir, pero Cristo ha venido para darte vida y vida eterna. Cristo quiere darte esa vida eterna. Quizás tú no la tienes y la deseas en esta mañana. Cristo está dispuesto a darte esa vida. Cristo quiere tocarte como tocó al leproso y limpiarte. Aleluya. Acércate a Cristo. Acércate a Cristo, ven a Cristo, arrepiéntete. Aleluya. ¿Habrá alguien aquí que diga: yo quiero confesar mis pecados? Por mucho tiempo le he dado la espalda a Dios. Por mucho tiempo he estado apartado de Dios. El pecado me aparta de Dios. He perdido mis hijos, he perdido mi familia a causa del pecado. Dios está aquí, Dios quiere perdonarte, Dios quiere limpiarte.
Si eres tú, levanta tu mano y acércate a Cristo. Si tú sientes que Dios te ha hablado en esta mañana, ven a Cristo, no te avergüences de Él. Aleluya. Si todos somos salvos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero recuerda, Dios es un Dios misericordioso, pero también es un Dios de juicio. Es fuego consumidor. Quizás ya no tengas una otra oportunidad en tu vida, pero hoy Dios te habló a tu corazón. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque veniste, Señor, a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales nosotros somos de ese grupo, Señor. Gracias por habernos limpiado, por habernos purificado, santificado con tu sangre preciosa, Señor. Gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, por cada uno de tus hijos y tus hijas que han sido regenerados, que han sido lavados, Señor, por tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor.